Patricio, ¿qué soy ahora? Estazuelas. ¡No! ¡Soy un cadáver! ¿Cuál es la diferencia? Antes que todo, me gustaría decirte una pregunta. Para ti, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de desarrollo sustentable? Es probable que consideres respuestas como las relacionadas a cuestiones ambientales, como lo pueden ser la contaminación, cuidado de las plantas, o incluso de la salud humana. Pero, déjame te aclaro un poco el concepto. En vez de preguntarte a ti, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando digo algo relacionado con el desarrollo sustentable? ¿Qué tal si la acercamos un poco y nos enfocamos en uno de sus variados apartados? Siendo este, el de la innovación. Como personas, es muy usual el hacernos preguntas que a simple vista pueden resultar sencillas de responder, pero que una vez que se indaga mucho más con respecto a la premisa de la misma, el concepto que originalmente tenía la pregunta, se desglosa en un sinfín de respuestas acertadas y variadas que se complementan entre sí. A detalles simples, la innovación como concepto, se detalla como un proceso en el que los productos y servicios, obtienen o requieren de una renovación, por lo que se opta por crear nuevas estrategias, y mejores servicios, aplicando una serie de ideas destacables y novedosas, teniendo la arriesgada posibilidad de no concretarse correctamente. Sin embargo, esa cuestión es la que la asocia a la competitividad a largo plazo. Pues bien, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues es muy simple. Al tomar el concepto de la innovación, y la asociamos con los videojuegos, podremos visualizar un enorme campo de detalles y características que hacen a la industria de los videojuegos lo que es hoy en día, y quise realizar este video para enfocarlo a mayor profundidad. Como muchos dicen, los videojuegos han evolucionado considerablemente a nivel económico y de entretenimiento, gracias a las ideas novedosas que se han pensado y desarrollado a lo largo de los años, pero de lo que sí nos hace falta investigar, es del por qué, y del cómo, ha influido bastante este concepto con la industria de los videojuegos, tomando en cuenta situaciones y acontecimientos, que si bien se han hablado bastante, en muchos casos no se especifican las causas y consecuencias que produjeron al momento de haberse desarrollado y lanzado. Otra de las cosas de las que no mucho se habla, es de la importancia que tuvieron cada una de estas ideas, tomando en cuenta la fecha en la que éstas tuvieron su primera aparición, ya que eso prioriza los cambios que ocurrieron después. Y bueno, el video de hoy tratará de mostrar los logros y consecuencias que ha tenido la innovación con respecto a la industria de los videojuegos, mostrando sus ventajas y desventajas a partir de diferentes ámbitos. Así que sin más por comentar, bienvenidos al canal de Eddie Cooperhead. Un proyecto que cumple el propósito de solidificar y diversificar el concepto formal sobre la realización de videos en la plataforma de YouTube, expresando y garantizando la influencia de toda información interesante, siendo totalmente objetivos en su narrativa. Empecemos. Para comenzar con el análisis, primeramente me gustaría destacar la innovación dentro de los videojuegos de una manera un poco generalizada, pero muy eficaz para que ustedes entiendan el punto que les hablaré más adelante. La innovación dentro de la industria de los videojuegos ayuda a impulsar enormemente la variedad y calidad que cada uno de los productos ofrece, favoreciendo fuertemente el uso de nuevas estrategias obligatorias plasmadas con el tiempo para poder crear juegos que se adapten cada vez más a los tipos de jugadores que juegan a cada uno de estos videojuegos, y del motor en el que estos se vean funcionales, ya que todos ellos poseen filosofías diferentes con respecto a la forma de jugar en cada consola o aparato electrónico, por lo que se plantean jugabilidades que se adapten a ello, tales como los videojuegos de la Nintendo 10, que aprovechaban sus dos pantallas para crear mecánicas ingeniosas, expandiendo mucho la creatividad de los desarrolladores para seguir con su proyecto.
Los videojuegos tienen la ventaja de ser productos que tienen tantas variedades y gustos posibles dados por la innovación, lo que fomenta la creación de mejores jugabilidades y mecánicas para mantenerte al tanto con lo que sucede dentro de él, y con las mecánicas empleadas ayudan a mejorar mucho más el entretenimiento que una persona puede tener por estos juegos, ya que priorizan la jugabilidad para hacerla adictiva y demasiado buena, con el que suele entrar en un trance virtual. Yo por mi parte considero que los videojuegos a nivel de entretenimiento cumplen muy bien su rol de querer ser adictivos, pero considero que todo tiene un límite. A nivel social, cualquier ser humano puede sí o sí tener alguna experiencia con algún videojuego, ya que además de la innovación de mecánicas y jugabilidades que los juegos tienen, también pueden presentarse en muchos dispositivos diferentes, lo que los vuelve demasiado accesibles. Sin embargo, en exceso esto puede ser perjudicante. Juegos como Super Mario Odyssey, o varias sagas de Assassin's Creed, solo por mencionar algunos, poseen un concepto sencillo por el que uno puede recorrer para superar el juego sin mucho problema, pero además se encuentran los coleccionables, los cuales están repartidos por todo el juego, generándote a ti un nivel de satisfacción demasiado grande que dan ganas de completarlos, y esto está más que bien. Mi punto es en el hecho de que esto llegue a un exceso. Como humanos no debemos extendernos en hacer alguna cosa, puesto a que esta cuestión puede afectarte personal y físicamente, pero mientras se logre establecer un equilibrio, no hay de qué preocuparnos. Los videojuegos fáciles de comprender para cualquier persona suelen ser demasiado positivos. La innovación dentro del entretenimiento es de suma importancia para que ésta pueda funcionar correctamente. Mientras que eso no te afecte mentalmente o físicamente en la vida personal, tú puedes seguir jugando, claro, con responsabilidad. Como anteriormente habíamos dicho, los videojuegos dentro del ámbito social y de entretenimiento se encargan de nutrir a los videojuegos de un montón de jugabilidades, música, mecánicas, y detalles variados y novedosos que fomentan un entretenimiento sano, si el individuo es responsable de sus acciones. Ahora bien, la innovación en los videojuegos es buena a nivel económico. Considerando el hecho de que los videojuegos comparten características de entretenimiento con otros medios audiovisuales, considero que realmente suponen de una buena inversión monetaria, ya que los videojuegos se adquieren principalmente por una razón, y esa es la de pasar un buen rato, desconectándote un poco de la frustrante vida real que todos y cada uno de nosotros experimentamos, lo que supone un beneficio monetario que ayuda al crecimiento del mercado. Uno de los mejores ejemplos que puedo darles a ustedes fue el caso de la pandemia de COVID-19. Cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, no teníamos muchas cosas con las cuales entretenernos, por lo que durante esos años, la compra de consolas y videojuegos se disparó por las nubes, siendo que miles de personas disfrutarán de un buen momento pese a la difícil situación, y el mejor juego que puedo poner de ejemplo es el de Animal Crossing New Horizon de la Nintendo Switch, siendo este el videojuego que más se disparó en ventas durante los meses de la pandemia. Si la innovación nunca se hubiera desarrollado a como lo conocemos actualmente dentro de la industria de los videojuegos, y de que ésta nunca haya estado presente durante el desarrollo de los mismos, supondría una consecuencia demasiado grave, principalmente en el ámbito económico y de entretenimiento. Explícitamente, al no contar con la necesidad de la innovación, lo que alguna vez conocimos como los videojuegos hubieran sido cuestión del pasado, debido a que en la época de los años 70 y 80, millones de juegos no sustentaban una calidad decente para la comercialización de las mismas, lo que hizo que la industria comenzara a perder mayores cantidades de ingresos, además de su mala configuración y mecánicas repetidas de otros videojuegos, que las hacían poco atractivas para el público objetivo.
Sin la innovación, juegos como Super Mario Bros. De la NES, jamás podrían haber existido, ya que este se desarrolló a partir de una ideología clara de calidad que tenía Nintendo, y de la experiencia que la misma tenía con respecto al entretenimiento por sus derivados productos innovadores para la época en Japón. Una de las principales probabilidades hubiera sido el de la quiebra y poca rentabilidad de los videojuegos, al no ser de estos muy sobresalientes para los mercados de aquel momento, lo que hubiera provocado que los videojuegos hubieran desaparecido. La segunda probabilidad es la menos probable, pero también es importante de tocar. Considerando que la innovación fue lo que hizo que Super Mario Bros. De la NES existiera, la industria de los videojuegos hubiera optado por continuar con las mismas prácticas, tomando en cuenta que no optarían por buscar ideas mucho mejores y mucho más atractivas para el público, eliminando consigo el efecto de la competitividad empresarial que tendrían las compañías desarrolladoras, lo que estancaría a la industria en un punto de monotonía, al no existir ninguna estrategia para hacer juegos diferentes al resto, y optar por juegos que tienen jugabilidades casi copiadas entre sí, alejándose completamente de lo que suponía el desarrollo sustentable, siendo el de la estructuración de una industria cambiante. Básicamente, la innovación es una de las miles de cuestiones que sostienen la estabilidad del mercado. En pocas palabras, la innovación es lo que hace que juegos como Super Mario Bros., Pokémon, Resident Evil, Cuphead, Assassin's Creed, Super Mario 64, Earthbound, o Modern, The Legend of Zelda, y Halo, solo por mencionar algunos, sean excelentes paradigmas para la industria, ya que suponen de un concepto nuevo e innovador que ayuda a que los nuevos desarrolladores los utilicen para crear sus propios videojuegos, que cuenten con mucha influencia de cada uno de ellos, explorando parte de esos conceptos y expandiéndolas mucho más con los juegos que lanzan después. Aunque eso sí, viendo la otra cara de la moneda, lo que establece el concepto de la innovación es algo que realmente es peligroso y arriesgado, principalmente porque las ideas que se plantean pueden tener consecuencias variadas, dependiendo del cómo es que las personas se las ingenian para ejecutarlas correctamente, porque eso también conlleva mucho la competitividad, en la forma en la que los productos buscan plasmar bien nuevos conceptos, sin que se vean afectados a largo plazo, además de considerar lo peligrosa que puede llegar a ser la idea, si el juego al que se lo vas a implementar no tiene mucho que ver con respecto a la idea original, aunque claro, eso se veía antiguamente en la época de los 2000, pero aún así, es algo que importa bastante, ya que juegos como Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, tuvieron un concepto demasiado innovador para la época, pero muy alejada a lo que originalmente era su premisa original. Sea lo que sea, la innovación favorece a los consumidores a comprar productos con mecánicas novedosas e influyentes, a través de la que las compañías deben de utilizar para favorecer una buena competitividad con los rivales, alimentando más y más la calidad de todos los nuevos productos, generando un mayor entretenimiento y rentabilidad. Por lo que sí, la innovación supone un enorme impacto de desarrollo sustentable. Y sin nada más que decir, doy por finalizado este video. Espero que les haya gustado mucho este video, y que hayan aprendido cosas nuevas. El siguiente video que me encuentro realizando será en colaboración con otra persona, así que atentos. Por mi parte, yo soy Eddie Cooperhead, y nos estaremos viendo en otro momento. Adiós.